Buenas tardes. Vamos hoy a iniciar con la actividad académica de la semana, la revisión de temas del programa. Un tema que ya pues se ha tocado un poco. Vena cava inferior al fin sirve para predicción de presión venosa central, respuesta a volumen o ambos. Eh, Traté de enfocar pues esta charla de una manera pues un poco más como lógica y como con la evidencia de lo que hay, tratando de no repetir las anteriores. Esperamos que sea pues como de su agrado. Entonces es uno de los temas que más se han debatido en los últimos años y los que tienen más controversia, y es un reto tanto en el paciente crítico, tanto del servicio de urgencias como en la unidad de cuidados intensivos, evaluar si el paciente pues, tiene respuesta a los líquidos y cómo es su estado de volumen intravascular. Hoy vamos a revisar el tema, eh, si la evaluación ultrasonográfica de la vena cava inferior nos puede responder esta pregunta. Hay que tener en cuenta que la fiabilidad de la ecografía de la vena cava inferior como índice del estado volémico varía considerablemente en diferentes contextos clínicos, y este aspecto debe tenerse en cuenta antes pues, de sacar conclusiones terapéuticas. La valoración o la medición de la presión venosa central no es algo nuevo, ¿cierto? Desde los años 1930, el doctor Thomas Lewis, ¿cierto? Empezó pues como a evaluar por un examen físico, ¿cierto? Con la distinción yugular, cómo uno podía predecir, ¿cierto? Si el paciente tenía sobrecarga o congestión pues, de los órganos. Y esto porque pues, el aumento de la presión venosa central o un surgado en directo de la precarga se puede observar pues, a la cabecera del paciente, ¿cierto? Con la distinción de esa vena yugular, ya que y de esta manera pues se presume que el paciente pues tiene un adecuado o sobrecarga de volumen. Además, ¿cierto? En la actualidad también hay otras medidas no invasivas, ¿cierto? Vamos a referir a una de ellas, y el gol estándar, que serían las medidas pues invasivas con los catéteres o el cateterismo de las cavidades derechas. Hay que tener en cuenta que la presión venosa central siempre ha sido de un componente clave de la monitorización hemodinámica durante varias décadas, pero en los últimos 5 o 10 años su utilidad clínica se ha debatido pues, de una manera importante. Esto porque, a pesar de que, o conociendo que la vena cava inferior es un vaso pues distendible, eh, tiene algunas peculiaridades que pues, puede no contraerse, ¿cierto? Ante paciente hipovolémico, ¿cierto? Lo que pues entonces lo convertiría en un indicador no ideal o no confiable eh, pues, para dicho propósito. Y también pues se ha utilizado como método para evaluar el volumen intravascular, la respuesta a los líquidos, pero en los últimos años varios metaanálisis han demostrado que no es un predictor fiable de dichos estados. Aún así, la presión venosa central sigue siendo pues, un parámetro fisiológico a menudo pues, muy controvertido en la medicina de cuidados críticos. Eh, Uno encuentra mucha literatura. Este es un paper interesante donde hacen pues una evaluación fisiopatológica de la evaluación de la presión venosa central, y nos dan como claridad cuándo sí y cuándo no uno debería medir la presión venosa central. A modo de resumen, ¿cierto? O sea, cuándo sí debemos buscarlo, cuándo sí debemos medir la presión venosa central, sería cuando quisiéramos ver el downstream pressure de los órganos, o sea, pues cuando estaba de congestión, o cuando lo vamos pues como a un momento eh, de reanimar, como un indicador de la función ventricular derecha o como una variable, ¿cierto?, de seguridad de la monitorización de multiparámetros en las unidades de terapia pues intensiva. Y lo clásico que pues se ha demostrado que no está indicado como para decir o no
como método de precarga, como respuesta a los líquidos o como estado pues como de volemia. La estimación del estado de volumen, ¿cierto? Medida por el diámetro de la vena cava inferior, ¿cierto? Es de entender de por sí que tiene muchas variables, ¿cierto? Y muchos factores que no dependen solamente de la hipervolemia o la hipovolemia, como esos factores que van a afectar el diámetro de la vena cava inferior. La vena cava inferior la podemos medir con medidas estáticas o medidas dinámicas. Acá en las imágenes de la izquierda de la pantalla, ¿cierto? Vemos la medición estática, ¿cierto? Como con un pues, congelamiento de la pantalla hacemos una medición, ¿cierto? De esta distancia entre pared y pared y le vamos a ver pues como los puntos de referencia, pues igual que ya ustedes conocen, lo comparamos lo expiratorio con lo inspiratorio. Y está también pues el índice de colapsabilidad o variabilidad pues del cambio entre estas en el modo pues como M. Pero estos valores no están universalmente estandarizados. Y esta gráfica es importante tenerla pues como en mente y como les decía, no solamente del estado de volemia, sino es la manera en que vamos a medir esa vena cava inferior, no siempre encontrar una vena cava colapsada significa que el paciente tiene un estado de hipovolemia, así como lo muestra la gráfica, pudiera ser cierto que no estemos insonando la manera correcta ese vaso, no estemos tomando aquí la gráfica, pues eh, dice más que palabras, entonces es una variable que debemos tener en cuenta al momento de determinar o decir la evaluación pues, de esto. Además, ¿cierto? Vamos a repasar todas estas condiciones que afectan el diámetro de la vena cava. Y si miramos, es lo que nos encontramos en el día a día de nuestros pacientes, ¿cierto? Que están pues, en condiciones críticas. Entonces, tanto la presión torácica, la función cardíaca, la presión abdominal, la compliance intraparental de la vena cava inferior y el volumen sanguíneo, todos estos de manera pues separada o en conjunto pueden alterar esa medición de la venosa. Lo más importante, ¿cierto?, que podemos tener, o los factores principales, es la parte de la variabilidad con el ciclo respiratorio, ¿cierto? Y la presión torácica y la presión abdominal que van a cambiar. En la gráfica, para los que se detuvieron a mirar cuál es cada uno de ellos, los cuadritos naranjados es cuando la vena cava de colapso y los cuadritos azules es cuando la vena colapsa, la vena cava inferior se dilata. Entonces miren que nos enfrentamos a pacientes en el día a día que las mismas patologías por las que están enfermas, vamos a evaluar, como el asma, como el EPOC, como la ventilación mecánica, la disfunción invasiva, ¿cierto? Van a producir un aumento, ¿cierto? Del tamaño de la vena cava inferior y esto nos puede pues como llevar a datos errados. ¿Sí? Además, revisemos en esta otra tabla otras condiciones en el día a día que muchas veces no tenemos en cuenta cuando vamos a evaluar o a medir la vena cava inferior. Entonces, de manera que cuando se puede subestimar ese volumen intravascular de la vena cava, cuando tenemos un paciente ventilado como volúmenes corrientes altos, cuando tenemos un paciente con esfuerzos respiratorios aumentados, cuando hay un paciente con un PIB elevado, cuando el paciente está haciendo maniobras de Valsalva de manera involuntaria, cuando hay hipertensión intraabdominal como principales patologías de subestimación y sobreestimación serían los pacientes que estén con taponamiento cardíaco, con estenosis valvular, con embolismo masivo pulmonar, como para, pues, como algunos ejemplos. Entonces, miremos todas las condiciones o todas las patologías que nos pueden alterar esa medición en la vena cava. Aquí hay dos ejemplos que les traigo como para mirar medición en la vena cava. Otro de los puntos a considerar es dónde vamos a hacer esa medición en esta gráfica, como para recordar las recomendaciones actuales de las guías y los expertos de dónde se debe hacer, dónde se debe evaluar, que se debe evaluar a una distancia de 1 a 2 centímetros, ¿cierto? Después de la suprahepática,
¿cierto? Que se ve de la hepática, hepática derecha, la vena hepática derecha. Entonces, como el sitio de medición, aquí hay otros dos ejemplos, ¿cierto?, de cómo cambia el estado o el tamaño de la vena cava, ¿cierto?, con la respiración, aquí en la, pues, en la imagen de la izquierda, ¿cierto?, un paciente en inspiración y en la derecha un paciente en expiración. Entonces uno se diría, pues, ¿por qué la literatura? Porque hay gran discusión de que la medición de la vena cava inferior, pues no es adecuada para todo esto. Aquí en los diferentes textos o autores han demostrado, ¿cierto?, que no se ha demostrado que la medición de los diámetros máximos y mínimos de la vena cava inferior, ¿cierto?, bien sea de manera estática o utilizando el modo M de manera dinámica, sea superior a la elección de los diámetros máximos o mínimos vistos en el modo M. Y estas, pues, la gran mayoría de estudios, como los muestro por acá, algunos de ellos, eh, demostraron pues una correlación realmente moderada entre las mediciones del diámetro, la colapsabilidad de la vena cava inferior y la presión venosa central o presión arterial diastólica. Recordando esto, que se asume, ¿cierto?, que las cavidades derechas, ¿cierto?, siendo un continuo, o sea, la aurícula derecha, la, el ventrículo derecho y las pulmonares, ¿cierto? Si no hay pues un proceso pues obstructivo, un proceso dinámico que evite pues, el flujo, las presiones, eh, se pueden comparar, ¿cierto? Comparar, no, se pueden igualar esas presiones en las cavidades derechas en las paredes, ¿cierto? Y esos valores de corte de 2 centímetros de diámetro, ¿cierto? En el diámetro de la vena cava inferior, con una PVC del 40% proporcionan pues como la mejor precisión diagnóstica para predecir una presión en la aurícula derecha superior o inferior a 10 milímetros de mercurio. Esto es un ejemplo de cómo pues lo dividen basado en la medición del diámetro de la medición de la vena cava inferior y con la colapsabilidad y haciendo pues como es clásico pues esta clasificación entre 5 5 10 y 15 y 15 a 20 milímetros de mercurio. Hay que conocer que además de lo anteriormente mencionado hay otras limitaciones que nos limitan, ¿cierto?, a confiar pues en las mediciones de la vena cava inferior, como es la forma de la vena cava. Esta de por sí pues, no tiene una estructura, no es una estructura redonda, ¿cierto? Y los valores de corte, ¿cierto? En las diferentes vistas, eh, ya sean axiales, transhepáticas o subcostales, ¿cierto?, van a ser diferentes y se debe entender que no pueden ser intercambiables, ¿cierto?, entre una y otra imagen, y esto nos va a dar pues, variaciones en las mediciones que los pacientes que estén sometidos a una ventilación mecánica positiva, pero cuidado que son que no hay una variación entre PIB de 0 a 5, pero cuando empieza a aumentar, sobre todo por encima de 15, sí esto cambia la medición de la vena cava pues, inferior. Y no se puede olvidar las consideraciones anatómicas, ¿cierto?, como las tortuosidades de la vena cava inferior o patologías como malas hepáticas o trombosis que podrían limitar la capacidad pues, de adquirir o de interpretar estas imágenes. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo esas mediciones no tienen una adecuada correlación, de la vena cava inferior no tienen una adecuada correlación con la presión venosa central o la presión de la arteria de la aurícula derecha. Entonces, en este artículo, eh, donde quieren evaluar si la vena cava inferior, la medición por ultrasonografía pues, se podía determinar la presión venosa central. Era un metaanálisis donde incluyeron 37 artículos, 2.843 casos, y donde el coeficiente de correlación entre el diámetro de la vena cava inferior, la vena cava en expiración, el índice de colapsabilidad y la vena cava en expiración con la PVC fueron bajos, ¿cierto? En punto 68, punto 60, punto 54 y punto 44 respectivamente. Si miramos este otro, donde también se quería hablar la eficacia de la medición sonográfica de la vena cava inferior como un estimado de la presión venosa central, y aquí miramos ese coeficiente de correlación, ¿cierto? Señalado pues en el rectángulo
rojo, donde vemos que ese coeficiente es muy bajo, ¿cierto? Aquí solamente hay dos autores, Arthur y, y los May, donde está por encima de 0.8. El resto son muy bajos, pero habría que mirar estos dos artículos por separados, que más adelante pues vamos a tratar de mostrarlos y ver por qué ese coeficiente de correlación es tan bajo para este tipo de medición. También para hablar esta de volumen, ¿cierto? Los diámetros de la vena cava inferior han demostrado que son inútiles. En este artículo, ¿cierto? Que es un artículo importante, referencia a las literaturas, porque es de los poquitos artículos donde tiene una metodología adecuada y con un número importante de pacientes, por encima de 200 pacientes en el estudio, donde quieren evaluar la precisión de la ecocardiografía para estimar la presión pulmonar, ¿cierto? Ya que esto ha sido objeto de debate y quería estimar la presión pulmonar, eh, ya que eso pues se correlaciona pues, o es referente al el valor de la presión auricular de la aurícula derecha, y esto puede ser parcialmente responsable a errores de estimación. En este estudio, como decía, un estudio prospectivo y ciego, donde se realizó una ecocardiografía torácica a 200 pacientes que eran remitidos para cateterismo cardíaco, y vemos en las gráficas que inclusive en sus diferentes vistas, ¿cierto? En el modo M, ¿cierto? En el eje largo funcional y en el eje corto, ¿cierto? Vemos en la gráfica cómo existe poca correlación de la medición diámetro de la vena cava inferior con la presión venosa central. Aquí vemos pues también pues el R al cuadrado, que es muy bajo como resultados. Y esa correlación con el R square, ¿cierto? Vemos pues, también cómo, y con la correlación de Pearson, ¿cierto? Cómo esos valores de correlación con la PVC siguen siendo pues muy bajos, ¿cierto? Y la exactitud es igual de baja, ¿cierto? Por debajo pues como del 40%. Además, también la medición de la vena cava como variable de respuesta a los líquidos también es inútil o no tiene pues como una adecuada correlación. Aquí hay dos ejemplos de los autores, cómo se querían evaluar las presiones de llenado cardíaca por medio de la como el de PVC y la vena cava inferior se empezó muy baja. Aquí vemos pues un número al cuadrado de 0.54, y en la gráfica, en la tabla de abajo, vemos en otro estudio, que es un estudio pues, de predicción de la variabilidad de la vena cava inferior, cómo la sensibilidad y la especificidad, ¿cierto? Son muy regulares y con unos valores predictivos negativos también bajos para cada uno, incluyendo el índice de colapsabilidad de la vena cava con un punto de corte de 42 y un diámetro máximo de la cava menos de 0.1, ambos pues con unos datos y unos resultados muy pobres. En este otro estudio, donde se evaluaban entonces, los artículos que hasta ese momento, ¿cierto?, estaban en una revisión sistemática en varias bases de datos, en un estudio con más de 20 pacientes, como había una gran variabilidad pues, en los puntos de corte, y esto también es lo que pues, ha eh, dificultado sacar adecuadas conclusiones para esta medición. Y vemos cómo la sensibilidad y la especificidad entre los diferentes estudios, ¿cierto?, no es muy adecuada y es muy baja. Ya les voy a mostrar en los estudios pues como principales, donde el punto de corte que refiere actualmente, que es de 40%, ¿cierto? Vemos como la sensibilidad y especificidad, ¿cierto?, es pobre en cada uno de ellos. Entonces, de todos estos estudios surgió que solo los valores extremos, ¿cierto?, de la medición de la vena cava, de colapsabilidad de la cava, ¿cierto?, cuando sea mayor del 40%, pudieran ser útiles para predecir la respuesta hemodinámica a la expansión de volumen. Eh, para traer de manera más detallada y explicar por qué no la medición de la vena cava inferior se correlaciona con los valores de presión venosa central, eh, hago este resumen y hay tres variables importantes que debemos recordar. Uno están los parámetros de la vena cava inferior
ya que estos pueden variar con la inspiración y la expiración y con el ciclo cardíaco del sístole y diástole ventricular. Hay un artículo bonito, ¿cierto?, que menciona de manera con una adecuada metodología y hablando de la parte fisiológica, donde se demuestra que eso lo vemos en el día a día, ¿cierto?, que con la inspiración y la expiración, ¿cierto?, esa medición de la cava de la vena cava puede cambiar en el eje axial, ¿cierto? O sea, con la inspiración, ¿cierto? Esa medición eh, vertical, ¿cierto? Uno puede cambiar hasta 21.7 milímetros. Y en el eje transversal, ¿cierto? Esa medición entre expiración y expiración puede cambiar hasta 3.9 milímetros. O sea que esto inclusive se estaría pasando del valor de referencia. Y la sístole diástole también tiene una evaluación, pero pues en menor proporción. Con respecto al diámetro de la vena cava inferior, ¿cierto? Podemos mirar que, como ya les he mencionado, ese diámetro máximo y diámetro mínimo de colapsabilidad, pues hay una gran variabilidad en sus definiciones, en sus valores o puntos de referencia durante todos los, pues, con todos los estudios. Además, ¿cierto? No hay pues como un estudio, un artículo que compare cuál de las dos mediciones, ¿cierto?, es más efectiva o es más precisa. Y con respecto a las limitaciones en la medición, vemos que hay una alta variabilidad en la forma, ya lo he mencionado, como dependiendo de que estemos insonando eh, la vena cava inferior, esa forma puede cambiar y los cambios son en la medición de la respiración. Además también con estos dos alteraciones anteriores, los cambios pueden llegar hasta la mitad del radio del vaso, pues es más, es más evidente, no es más evidente la alteración o la medición no exacta de esa vena cava inferior. Aquí hay un resumen, este es otro artículo que es importante revisar en este tema, es el estudio del doctor Max Ruge, donde él hace una evaluación de la medición de la vena cava inferior para evaluar de manera invasiva por la presión venosa central. En el recuento de los estudios que habían más importantes no mencionado en el momento. Entonces aquí miramos los estudios que se destacan con coeficientes de correlación para el diámetro máximo y mínimo de la vena cava inferior. Y miremos que la correlación en el diámetro máximo, ¿cierto?, es muy pobre. El que más tiene, ¿cierto?, es 0.87, este aumento, pero los otros por lo menos están por debajo del 0.75. En esta tabla se ve la vena cava, el diámetro de la vena cava inferior máximo para predecir si la PVC puede estar elevada o disminuida. También vemos cómo la sensibilidad y la especificidad, ¿cierto?, no es tan adecuada, ¿cierto?, con unos puntos de corte mayor de 2, en esto mayor de 2, en promedio es mayor de 2, y el punto de corte de la PVC sería, en promedio sería mayor de 10. Los estudios de coeficientes de correlación para el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior y la PVC combinada, como vemos aquí en la tabla de la izquierda, es de mencionar el estudio de Manguino, que es el de Manguino. El de Brennan y el de Moreno son los estudios que tienen más pacientes, ¿cierto?, que han incluido más pacientes. Y en ellos, pues en esos tres, el coeficiente de correlación entre estas dos medidas de la misma vena cava y la PVC, pues es muy pobre. En el de Manguino es de 0.33, en el de Brennan es de 0.5 y en el de Moreno es de 0.71. Más adelante les voy a explicar un poquitico de estos estudios y algo importante a tener en cuenta. Y en los índices de colapsabilidad de vena cava para la predicción de PVC elevado o disminuida, algo similar, la sensibilidad y la especificidad es moderada en cada uno pues de ellos. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que aunque de entrada o en la evaluación por primera vez de los pacientes, sobre todo en los servicios de urgencia, eso se nos puede pasar, pero hay que recordar que habrá algunas contraindicaciones para utilizar, ¿cierto?, la medición de la vena cava inferior como correlación, pues como medida
de correlación con la vena, con la PVC. Y son los pacientes que estarán con ventilación mecánica invasiva con parámetros altos, especialmente el tipo de honestidad altos, pacientes que tienen alto rendimiento atlético, pacientes con historias de síncope vasovagal, pacientes con obstrucción de vena cava, pacientes con anormalidades de la válvula de Eustaquio, los pacientes con regurgitación tricuspidia grave, los pacientes con cirrosis o fibrosis hepática y pacientes con una falla cardíaca derecha o izquierda aislada. Además, habrá otras condiciones que nos pueden explicar esto, ya que van a entrar pues otras medidas o la medida de medición de la vena cava inferior, como les decía, como el taponamiento cardíaco, otras atención, la estenosis pulmonar, el embolismo, el SRA, el infarto del ventrículo derecho con disfunción sistólica y el daño pues, de la válvula tricúspide. Entonces miren que estas contraindicaciones estos pacientes son frecuentes en los servicios de urgencia y en la unidad de cuidados intensivos. Lo curioso de eso es que a pesar de conocer lo anterior, ¿cierto? Las guías pues siguen recomendando, ¿cierto? Cómo estimar la presión auricular derecha basándose en la combinación tanto del diámetro del máximo de la vena cava inferior como el índice de colapsabilidad. Esta es la gráfica, ¿cierto? Donde nos dicen pues cómo podemos estimar la presión de la aurícula derecha, ¿cierto? Dividiendo pues con el rango del diámetro máximo de la vena cava inferior y su colapsabilidad, donde pues, uno estimaría esa presión de la aurícula derecha siempre y cuando pues, no haya un proceso pues, obstructivo o trombótico o alteraciones pues, en esas cavidades derechas. Y acá pues uno estimaría, ¿cierto? Si la cava inferior pues, es menos de 2,1 centímetros, tiene una colapsabilidad más del 50%, uno diría que tenía la presión arterial en la aurícula derecha sería de 0 a 5 minutos de mercurio y es pequeña, menos de 2,1 centímetros, pero la colapsabilidad es más de 50, uno diría que la presión arterial en la aurícula derecha, la presión de la aurícula derecha sería entre 5 y 10, y si es mayor y tiene una presión más de 50, uno diría que la presión auricular derecha sería menos de 20. Las guías nuevas, ¿cierto? Lo que anteriormente les dije es las guías del 2015 y las guías nuevas de este año de evaluación del ventrículo derecho, básicamente colocan la misma recomendación, ¿cierto? Estimando la presión de la aurícula derecha en valores de 3, 8 y 15 milímetros de mercurio según la medición de la vena cava inferior y su variabilidad. Con lo anterior, ¿cierto? Mencionado y explicado, pues uno diría que pues no deberíamos seguir midiendo la vena cava inferior, ya que pues esta no tiene una correlación con la presión venosa central y no nos sirve para estimar el estado de volumen del paciente ni para decir si el paciente es respondedor a líquidos. Pero no podemos desconocer, ¿cierto? Y ese artículo es súper importante, creo que es de los poquitos que hacen una correlación, pues, donde demuestran que hay una adecuada correlación de la medición de la vena cava inferior con la PVC. Entonces, en ese estudio, una evaluación sistemática pues por imagen de ecocardiografía de la vena cava inferior para estimar la presión de la aurícula derecha en pacientes que venían remitidos para cateterización de las cavidades derechas. Y el estudio lo que quería pues era evaluar los puntos de cortes usando las curvas ROC para estos dos parámetros. Acá en este estudio incluyeron 102 pacientes. Ese es el estudio de Brenner, que ya se los había mencionado. Entonces son 102 pacientes, como les decía, venían referidos ambulatoriamente para realización de caracterización de cavidades derechas en la Universidad de Chicago. Y a los pacientes pues los dividían en dos grupos, a uno a los que les hacían pues el cateterismo y a otros les hacían dentro de 1 a 2 horas le hacían la evaluación con ecocardiografía. ¿Sí?
y en cada uno de los grupos hacían, por ejemplo, en el grupo de caracterización derecha, y hacían mediciones de 5 a 10 ciclos, 10 ciclos y midiendo pues la presión de la arteria y estas las comparaban con, con las valoraciones de la ecocardiografía. Acá vemos, ¿cierto? En la tabla 2 del artículo, cómo los parámetros que ellos encontraron de las mediciones de la vena cava, ¿cierto? En su diámetro máximo mínimo con esfuerzo de olfateo y indexados al área de superficie corporal y con las presiones medidas pues, por características de la aurícula derecha. Y si miramos, ¿cierto? Cuando evaluaban la correlación con estos puntos de corte, ¿cierto? Miramos que los AUC, ¿cierto? Y la variable de acá con esfuerzo inspiratorio, ¿cierto? Y indexado al área de superficie corporal, irán adecuados por encima del punto 9. Aquí hay una cosa importante, ¿cierto? Es que en el estudio se demostró que había una importante relación con el índice de mínimo de medición pues, de la vena cava inferior, ¿cierto? Como era 1.2. Eso tenía una importante correlación, un valor predictivo negativo eh, para esta variable importante, ¿cierto? Y miremos acá la curva, que las dos más altas, ¿cierto? Que sería, como les decía, el valor de vena cava inferior mínimo y el valor de la cava con expiración con una índice de velocidad del 40%, que eran los que tenían una velocidad más alta, ¿sí? Y acá Brennan, el autor, comparó los resultados de su estudio con los otros estudios que habían o que hay pues, en la literatura, que sería la referencia 19, es la que es la comparación, ya que es llamativo que ese estudio decía que tenía una especificidad del 100% y un valor predictivo positivo de 100. Y esto, pues, cuando uno revisaba el estudio, ¿cierto? Es un estudio de screening, ¿cierto? Donde se hizo en un único centro y donde solamente incluía 20 pacientes. Entonces, eso es un llamado, pues, o como que las tablas hay que revisarlas, hay que hacer cada uno de los artículos para mirar a ver qué le están diciendo y que no sea, pues, como que se le pase a uno cosas pues inadvertidas. Entonces, si comparamos acá el estudio pues de Brennan con él, ¿cierto? Con los otros, ¿cierto? Vemos que la sensibilidad y la especificidad, el valor predictivo negativo, ¿cierto? Para una medición mínima y una medición en esfuerzo respiratorio con una variabilidad del 40%, ¿cierto? Tiene una sensibilidad, especificidad y adecuada como correlación con la presión venosa central. Y entonces uno también se pregunta, entonces, ¿por qué seguimos con este debate? Y pues, ya que encontramos muchas cosas negativas para esa medición, pero hay un artículo bueno, que nos muestra que sí eh, se puede corregir. Entonces, uno diría que la presión venosa central, ¿cierto? No se debería olvidar, no se debería echar a la basura, ¿cierto? Ya que no se puede desconocer, ¿cierto? Que la PVC, ¿cierto? Se asocia de forma bastante consistente con malos resultados, incluyendo niveles significativamente más altos de lesiones renales agudas y mortalidad por cualquier causa. Y aunque esta o sea, no indica causalidad, que es plausible que una presión venosa, ¿cierto? Una PVC muy elevada pueda perjudicar los resultados de los pacientes, pero reducir la presión de presión orgánica, una situación que puede ocurrir, ¿cierto? En la disfunción ventricular derecha. Eh, Eso es un llamado, ¿cierto? A que eh, no se puede olvidar, ¿cierto? Esa medición de la presión venosa central, esa no, de la PS, perdón, esa no se puede satanizar y decir que no sirve, que no tiene correlación, sino que lo que queríamos hacer
basado en todo el conocimiento, que tenemos algunas dificultades, ¿cierto? Algunas limitaciones en la medición, por ejemplo, de algunas mediciones no invasivas como la vena cava inferior para estas variables y que las deberíamos combinar con otras mediciones, además pensar en algunas otras patologías como el músculo derecho o el acoplamiento ventricular arterial para esta evaluación. Entonces, como para finalizar, ¿cierto? La charla, la propuesta es que sí, la medición de la vena cava inferior como variable de correlación a la PVC sí sirve, pero la deberíamos combinar, ¿cierto?, con otras mediciones como eh, la medición de en las hepáticas, la valoración de líneas B a nivel pulmonar y el déficit a nivel renal, ¿cierto? De esta manera uno encuentra, ¿cierto?, varias publicaciones, varios autores donde se está haciendo una eh, combinación de métodos para cuantificar la congestión, ¿cierto?, en los pacientes, tanto con patologías de falla cardíaca como no cardiovasculares. Aquí un ejemplo de cómo combinar la evaluación de la vena cava inferior con la evaluación de la vena yugular, el Doppler de la arteria renal y la ultrasonido. Este es un tema que pues, en las próximas semanas también abordaremos y ampliaremos de manera pues, más clara. Otro autor importante, como les decía, es que las decisiones no se deben tomar solamente en una medición, no se deben tomar solamente con los valores de la vena cava inferior, sino que deberíamos hacer un enfoque, ¿cierto?, multiorgánico y evaluar también el pulmón, evaluar el corazón, no olvidar de la disfunción ventricular derecha, la parte arterial y venosa, ¿cierto? Como el acoplamiento ventrículo eh, arterial, como medidas para evaluar el estado de volumen de nuestros pacientes de una manera más precisa. Entonces, ya como para terminar, la vena cava inferior, ¿cierto? Como medición o variable para ¿verdad? Respuesta a los líquidos no nos sirve, pero como estado de volumen intravascular, como a otras mediciones, eh, y nos ayuda en el día a día. Entonces, como conclusiones, la evaluación del estado de volumen es fundamental en la evaluación clínica y para ello no podemos ignorar las principales ventajas de la ecografía de la vena cava inferior, como su no invasividad, amplia disponibilidad, bajo costo, relativa facilidad de uso y repetibilidad. Esto es algo importante, ¿cierto? No debemos hacer mediciones aisladas, sino continuas en el día durante la evaluación de nuestros pacientes. El uso de la medición por ultrasonido de la vena cava inferior, su uso, a pesar de que se ve afectado por limitaciones técnicas y errores de interpretación y áreas limitadas en la aplicación clínica, esto lo debemos conocer y recordar al momento de tomar decisiones frente a esta medición de la vena cava inferior. La ecografía de la vena cava inferior, ¿cierto?, no puede considerarse un método independiente adecuado para todos los pacientes y una evaluación integral de la perfusión orgánica en pacientes críticos requiere pues, de una perspectiva fisiopatológica clínica junto con un enfoque ecográfico integrado en sistemas que combinen múltiples parámetros de evaluación. Las diferentes eh, medidas para producir los de la vena cava inferior en estimaciones de presión venosa central únicamente útiles, pero de que ninguno, con unas guías actuales, incluso una definición acertada, ha demostrado que son medidas precisas en pruebas prospectivas y su uso en la toma de decisiones clínicas pues va a requerir un profundo conocimiento de la fisiopatología y limitaciones y dificultades para evitar errores de percepción e interpretación. Eh, Muchas gracias.
Brian, muy bien, muy buena charla, una mirada crítica, diferente, interesante, bastante analítica desde lo que significa esa palabra que acabo de decir. Mm, no sé si haya preguntas de los participantes para el doctor. Yo sí tengo unas preguntas y unos comentarios, como siempre, a la conferencia y a los datos que mostró el compañero. Carlos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, preguntas de mi No parte. quite la presentación porque te voy a pedir que muestres cosas, Ah, Brian. no, ahí Sí, está probado, tranquilo. dale, Carlos. No, de mi parte no, no tengo. ¿No tiene preguntas? Uy, caramba. Bueno, Pues es que es algo que ya hemos discutido ya varias veces, la vena cava y la variabilidad, ¿no? Entonces, cuando en los datos y todo eso podría algo ser medianamente plausible, pero al momento de la práctica, pues la interpretación que uno le dé solo a un parámetro, pues definitivamente no debe ser la forma de llevar la toma de decisiones. Concuerdo con Brian de que uno debe apoyarse con más mediciones y pienso yo más con tendencia a los flujos, ¿sí? Porque por dinámica de fluidos ver una respuesta o ver una presión solo como viendo cómo se distiende o cómo se colapsa un vaso, sabiendo que los vasos venosos pues son muy susceptibles a muchos cambios de respiración, de inspiración, expiración, que se movió, que lo cogió mal, que no hizo el corte adecuado, pues va a tener mucha variabilidad en cuanto a la toma de decisiones. Y como el mismo Brian lo mostró ahí, hay imágenes donde usted hace la medición en un corte más lateral y le da pues colapsable, pero usted la hace en un corte más medial y ya le da no tan colapsable, ¿sí? O no le da tan distensible, dependiendo del escenario en el que esté. Entonces, sí, pues el juicio clínico va a jugar mucho en cuanto a la decisión con estos parámetros. Por mi parte, yo no lo usaría como único parámetro para la toma de decisiones y se correlaciona con la presión venosa central o si se correlaciona con la respuesta a fluidos. Ya hemos visto que, y lo he visto ahorita en la práctica, pacientes a veces con venas muy distensibles, pero la función cardíaca está bien. Entonces, empieza uno a jugar como con eso, qué es lo que está pasando con el paciente, qué es lo que de verdad necesita, de verdad es un exceso de fluidos, de verdad es otra cosa. Entonces, yo pienso que con base en todo lo que hemos revisado y con todo lo que hemos aprendido, pues definitivamente basarnos con este parámetro a un valor puntual o una toma de decisiones puntual no sirve pues en realidad. hay una cosa que no solo aplica para esta charla, sino en términos generales, y es en ciencias de la salud, en cualquier ciencia. Y en ciencias de la salud, aparte del tema de la atención centrada en el paciente, que cada vez queremos resaltarla y recalcarla más y retomarla más, ya metiéndose al terreno de la ciencia como ciencia, y es que uno no debe perder el contexto de la plasticidad que uno debe tener frente al conocimiento. Y la plasticidad consiste en términos generales y es cómo uno se enfrenta al conocimiento, porque el conocimiento está ahí, la verdad es relativa en términos generales, y uno tiene que estar con la capacidad de tener una mirada crítica permanente a cualquier tema, al que le pongan. Si uno es científico, finalmente nosotros estamos en una de las disciplinas de las ciencias de la salud, que se llama medicina. Medicina es una disciplina de ciencias de la salud.
así como es odontología, así como es fisioterapia, así como es enfermería. Son disciplinas de ciencias de la salud. Entonces uno tiene que tener esa capacidad permanente. Y acá voy con eso, a que cada que yo veo este tema y veo los mismos datos, encuentro nuevas cosas. Y hoy Brian me mostró los mismos datos que ya hemos revisado tiempo atrás y encuentro nuevas cosas. Y eso es lo interesante de eso. Y que creo que ha hecho falta profundizar un poco en el concepto para entender por qué, por ejemplo, hay lo que me mostró Brian hoy, de, venga, ¿por qué uno de esos numeritos yo diferente al resto? Yo no había ido a ese numerito, por ejemplo. Y hoy Brian nos mostró por qué ese numerito fue diferente. Y eso es parte de lo que es la ciencia, justamente, de que la verdad es relativa, pues, según cómo usted, por dónde se vaya. Porque cada vez vas a ir encontrando una respuesta más, no diferente, puede ser diferente, pero una respuesta más, y una respuesta más, y una respuesta más, y una rama más por donde usted meterse. Entonces, pero no me quiero ir al estudio que mostró Brian, quiero decirme a un punto antes. ¿Por qué las correlaciones no han dado? Porque tiene toda la anatomía y la fisiología para que dieran, ¿sí? Si uno se devuelve un poquito a la anatomía, a la explicación, a no sé qué, uno dice, ven, ¿y por qué esta vaina no ha dado? ¿Sí? Si desde que la pensaron y sonó interesante para que fuera plausible. Ahí le hago la primera pregunta, Brian, y muestre la grafiquita, la primer dibujito donde usted mostró el contexto donde hay una curva de PVC incluso, y donde hay un dibujito como en el centro de un muñequito. De las Esa, primeras diapositivas. No, es donde hay un muñequito en el centro y como ah, esa. La esa. que acaba esa. Mi primera pregunta es, ¿quién de nosotros se ha puesto a mirar cómo han medido la PVC en los estudios? Si yo le pregunto a Brian y le pregunto a Carlos y le pregunto a cualquiera de ustedes allí, en esta charla, ¿cómo coge usted la PVC? Unos me dirán, no, pues lo que registran en la sábana de enfermería. El No. otro me dirá, no, pues lo que dice el monitor. El otro me dirá, no, pues lo que me dice la jefe. El otro me dirá, pues, no sé, de pronto ahí es donde es la base de la onda C. El otro me dirá, ese será el más específico de todos. El otro me dirá, no, pues yo primero me fijo si el paciente está a 0 grados o a 45 grados y le doy 0 al, al monitor y lo pongo a medir. Espero que haya estabilidad en la onda y después voy y friso o pauso el monitor y lo pongo en la base de la onda C y ese es el valor de PVC. Sin saber cómo lo han hecho en los estudios, pensaría que ninguno lo ha hecho, y estoy siendo exagerado, ninguno lo ha hecho como lo acabo de decir en la última de las opciones. Porque la práctica clínica me ha indicado que no medimos bien la PVC. No sé qué opine Brian si en la unidad donde él trabaja miden de No, forma perfecta la PVC. no, profesor, es muy ligero, Exactamente. muy Ese impreciso. es el primer punto. Ese es el primer punto. Y eso es lo que estoy ahorita reflexionando de por qué hay tanta variabilidad en la correlación. Primer punto. Y es, no medimos bien la PVC. Algo tan básico como que todo el mundo dice PVC, no medimos bien eso. Yo creo que el 97% de las unidades de cuidado intensivo en Colombia no miden la PVC bien. Bueno, estoy exagerando, no 97, el 96% no la miden bien. Entonces, si el problema parte de ahí y en los estudios no reportan cómo miden la PVC, pues ya de entrada no vamos a saber cuál es la forma estándar real de cómo están haciendo el comparador o el gol estándar. Pero sí nos dicen cómo miden la CAO. Pero nadie está garantizando la medición real de la PVC, del gol estándar.
Y eso es un error metodológico grave, grave. Y yo me he leído varios estudios de eso de PVC. O sea, yo conozco este tema con una relativa profundidad. Relativa, porque acabo de decir que no me conocía el estudio que acaba de mencionar Brian. Entonces, y eso desde el punto de vista metodológico, esta charla tiene un nivel de profundidad importante y por eso estoy yéndome a ese nivel de profundidad. Y es que estamos descalificando, o estoy descalificando una medición, pero es porque metodológicamente tiene fallas esos estudios. O sea, si a mí me ponen a revisar uno de esos estudios como revisor de una revista, lo primero que voy a pedir es eso. Muéstreme su estándar de medición del gold estándar. Porque sé que lo estamos haciendo mal. Lo estamos. No sé si el investigador lo hizo bien. Por eso le voy a pedir cómo lo hizo. Porque sé que en la práctica clínica lo hacemos mal. Entonces es la primera crítica que me hago como intensivista, como urgenciólogo, de cómo estamos haciendo esto. Y como metodólogo, de cómo estamos haciendo el gold estándar de las cosas. ¿Sí? Primer punto. ¿Por qué hay tanta variabilidad en las correlaciones? No tiene sentido que haya tanta variabilidad en una cosa que es tan sencilla. Hombre, no estamos midiendo la molécula que tiene inestabilidad de los valores de kriptonita en el ojo. No, o sea, no es una cosa rara. Eso me llama mucho, poderosamente la atención. Primer punto. Lo otro, pocas personas saben realmente lo que acabo de decir de la curva de la PVC. ¿Dónde se mide? Y no estoy exagerando. Si uno coge gente entrenada y le pregunta ¿dónde se mide la PVC? Estoy seguro que el 70% no le responden dónde se mide la PVC. Ah, en el monitor. Esa va a ser la respuesta más frecuente. Y no estoy exagerando. Entonces miren que hay problemas metodológicos profundos, probables, sino que en los estudios no aparece cómo lo hacen. Entonces esa es la primera crítica que hago y me hago. Porque yo no lo había mirado, no había mirado los estudios con ese ojo crítico que estoy haciendo ahorita. Pero eso me sirve para que cuando yo haga un estudio después, ser más detallado en lo que estoy escribiendo en el protocolo. Y eso se lo digo a Carlos, a Brian, y si acá hay residentes, a residentes. Seamos muy detallados cómo estamos describiendo las cosas para evitar eso. ¿Listo? Entonces, primer punto. Segundo punto, que yo los anoté acá. Las correlaciones son bien interesantes y aquí váyase a una de las tablitas de correlaciones porque suele haber una confusión. Entonces, estamos hablando de ecografía, pero hay muchas cosas de fundamentación alrededor de eso que me interesa que queden claros para la interpretación. Por ejemplo, ahí, no, muéstrame otra tabla porque no está lo que quiero decir, por favor. Otra. Espera, a ver si ahí está. Ahí tampoco está otra. No, tiene que ser más No, para atrás. antes, tiene que ser antes, sí. Antes. No, otra. Atrás. Antesita, espérate ahí, espérate. Esta, Espera, sí, espérame. pequeña correlación de Pearson. Ahí, eso. Entonces dice, valor de Pearson, que es la correlación, 0.16, 0.34, 0, o sea, son correlaciones bajas. De ahí fue donde usted sacó que tienen baja correlación, ¿cierto? Pero paso siguiente, valor de P, 0.000000. Uno dice, no, una correlación pues fabulosa. Una P significativa. Tienen correlación. ¿Cómo interpreta eso uno, Carlos? No, pues es que para esa correlación, a esa medición, pues, no, pues según eso les daría significancia, pero es que la correlación no tiene que ver como con el margen de error que genera, ¿sí? Más o menos así es como lo entiendo yo. No, entonces, una cosa es que se correlacionen,
sea, sí, el valor de la cava con el valor de la PVC, sí hay una correlación. La una sube y la otra también. La una baja y la otra también. Están correlacionadas. Pero el grado de correlación, ojo, el grado de correlación es apenas de el 0.3. Ahí está el valor de Pearson. ¿Ya? Entonces, él le va a dar significativo, sí, se correlaciona. Si el uno sube, el otro también. Si el uno baja, el otro también. Eso es que se correlaciona el valor de P significativo. Y el otro es qué tan fuerte es esa correlación. Ah, no, es que el uno subió un 10%, pero el otro, cuando subió 10%, el otro sube un 50%. Bueno, pues sí se correlaciona, pero uno sube un 10%, el otro sube un 50%. Las dos subieron, sí, pero pues la una subió un 10 y la otra un 50%. Eso es lo que significa, para hacerme entender, esa tabla. Entonces, como para que no se emocionen con el valor de P, ¿sí? Porque entonces de ahí parte que uno diga, sí, mire que sí, profe, es que vea, valor de P 0.000005, sí se correlaciona. No, mijo. O sea, sí, mijo, pero no. O sea, se correlaciona, pero mire que la correlación o el grado de correlación o el nivel de correlación es apenas del 36%. No confunda peras con manzanas. Son frutas, sí, pero una es pera y la otra es manzana. Las dos son frutas, sí, de acuerdo, pero son distintas. ¿Listo? Entonces, eso quiero que quede claro, porque en toda la ecografía, como siempre lo evaluamos contra un gol estándar, ya sea contra angiografía, contra una medición, contra una resonancia, contra un TAC, contra una biopsia, contra algo, van a ver todo el tiempo Pearson, Spearman, Pearson, Spearman, Pearson, Spearman, y siempre van a ver un valor de P. Y el valor de P casi siempre les va a dar positivo. Es raro que les dé una cosa que no funciona. O sea, si no les funcionó, o sea, en serio que están haciendo ecografía a cosas que nada que ver. Pero entiendan esto que acabo de decir. Es muy importante. El valor de P les está diciendo, sí, se ve con ecografía, pero lo que está viendo no te significa nada. Si el valor de Pearson no está cercano al 1, al 0,8 al menos, o al 0,7. ¿Listo? Ese concepto, mejor dicho, si usted se acostó hoy y me entendió eso, aprendió una cosa vital para el resto de su práctica con el uso de ecografía. Listo. Tercer punto. Muéstreme la tablita de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, la que es de colores verdes, que si es menor de 2.1, más de 2.1. Esa. ¿Usted me puede repetir qué es lo que dijiste sobre esa tabla? ¿La usamos o no la usamos? O sea, respóndame eso. ¿La usamos o no la usamos? O sea, es una recomendación que sigue haciendo. Lo que es cierto es, pues, a la pregunta que yo, y aquí lo pongo por eso, ¿cierto? A pesar de que pueden ser medidas erradas, ¿cierto? Se hace una estimación sobre una medida que puede estar equivocada, ¿cierto? Según, ¿Qué tanto puede estar equivocada? eso es como, pues, como usted lo dice, profe, como un caricellazo, pues como una moneda al aire, porque es que usted no Peor. tiene Es por eso. peor que un caricellazo. O sea, eso es más o menos algo así como que usted tira la moneda al aire y la moneda se le queda en el aire. Sí, Es así, es peor. ¿Por qué? Si Ruge, que es el que escribió ese artículo de donde usted sacó esa tabla, porque usted la sacó del artículo que estoy diciendo, sí, señor. porque esa sí me la sé de memoria, porque es un artículo espectacular. Si ustedes quieren aprender algo de ecografía de cava, léanse ese artículo. En el año 2022, Ruge hizo un trabajo espectacular con ese artículo. Y dice, y muestra, y pone una frase, y es una frase de 3 renglones debajo de esa tabla, en el párrafo a la derecha de esa tabla, y dice, o sea, es que me lo grabé así
una memoria fotográfica de eso porque me llamó mucho la atención y después fui y busqué la referencia de eso y efectivamente es eso. Dice, la exactitud diagnóstica de esa tabla o de ese algoritmo que recomiendan las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía es del 35%. Así es. Eso es malísimo. Por eso digo que es tirar una moneda al aire y que se quede en el aire. Ni siquiera alcanza a caer. Y 10 años después dicen lo mismo. Ah, Entonces, pero son las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Entonces, como son las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, son palabra de Dios. Pues no, los datos no soportan el uso de eso. ¿Y de dónde viene esa tabla? Esa tabla viene de un estudio en conejos, compañero. Año 1980. Y se quedó. Y la intentaron validar en seres humanos, exactitud 35%. Entonces, esa tabla, olvídela. Al menos mientras estés haciendo el DPP, ni la mencione. Y no porque sea yo enemigo de la tabla, sino que los números definitivamente no soportan el uso de la tabla. Es que la sociedad de ecocardiografía, pues que la usen ellos. Están usando una tabla que no funciona. Qué pesar de ellos, pero no funciona. ¿Listo? ¿Cuál es el punto con eso? Que es, bueno, entonces, ¿cómo calculamos la PVC? Viejo, por eso, ¿usted por qué cree? ¿Cuál fue uno de los motivos de la evaluación que ahora que estás haciendo ecocardio en tu rotación, te has dado cuenta que desde hace como unos 5 o 8 años cambió de que antes decíamos presión sistólica de la arteria pulmonar tanto, estimación de la arteria de presión sistólica de la arteria pulmonar tanto? ¿De dónde salía eso? Porque uno necesita la PVC para estimarla y la estimaban con esto. Ya hablamos de probabilidad de hipertensión arterial pulmonar sistólica leve, moderada o severa. Ya no hablamos de un valor. Y parte es que no tenemos cómo predecir la PVC. Si usted la está midiendo de forma perfecta, o sea, en el monitor, con el paciente a 0 grados, midiendo la curva y en la base de la onda C, entonces mire todo el camello que es. Ahora sí, ya puedo decir cuánto es más o menos la presión sistólica arterial pulmonar. Entre otros motivos de por qué se habla ya de hipertensión de arteria pulmonar, probabilidad baja, intermedia o alta. Pues miren todo lo que hay alrededor de las estimaciones con ecocardiografía. ¿Listo? Entonces, vuelvo a insistir, no es porque Luis Bustamante dice, es porque los datos así lo mencionan. ¿Listo? Pero yo les digo, ese artículo se lo deben leer. Ustedes van a usar ecografía bien usada, tienen que usar las herramientas como deben ser. ¿Listo? Ese era el otro punto que les tenía con esa tabla, porque vi que quedó como emocionado usted con esa tabla. Y lo otro... El mensaje era este, ¿cierto? A pesar de lo anterior, los americanos siguen recomendando esto, que es ilógico, ¿cierto? Okay. Y Sí, de mira que acuerdo. puse las dos. Por eso termino con esto, que es mi definición, que sería una combinación de factores. Perfecto. Me parece genial esa última conclusión. Y por último, la tablita donde están las indicaciones de cuándo no hacer la ¿Cuándo no? PVC, devuélvase, sí. Por acá, Esa. Esas dos, sí, pero muéstrame esa. Contraindicaciones para la PVC. Miren la primera que aparece ahí. ventilación mecánica, sí. El paciente está intubado, está choqueado, lo primero que miren es que la acaba para ver si le ponen volumen, que la PVC, que yo me queque. Léanse ese artículo. De verdad. ¿Listo? Entonces, hay que mirar todo el escenario completo. Entonces, uno mira el corazón, no sé qué, y después interpreta vainas. O sea, esto no es a como nos lo han enseñado,
Entonces hacemos cursitos, ¿sí? Cursitos de fin de semana y nos quedamos con una información y lo volvemos Voz Populi. ¿Ya? Ese es el peligro de no ir a leer. Ese es el peligro de no ir a leer. O no enseñar las cosas como son. Muy bien. Y por último, causas de PVC alta, porque pilas con el tema de por qué hay un tema adicional que es el famoso Vexus, arranca con vena cava, más de 2, ¿cierto? Como un factor adicional, no sé qué. Entonces, váyase a la diapositiva donde pusiste causas de PVC alta o PVC, ¿cierto? ¿Qué significa la PVC? Una de las primeras diapositivas también, donde hablas de disfunción sistólica, disfunción diastólica, de la deformidad de caraca derecha, no sé qué. ¿Listo? Entonces, una cava grande no significa hipervolemia. ¿No será que es que tiene una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo? ¿No será que tienes una disfunción del ventrículo derecho? ¿Ya? Entonces, dejemos de enseñarle a la gente que la cava grande es paciente con sobrecarga hídrica. Por favor. De hecho, el mismo artículo de Ruge, vuelvo a insistir, sabes que ese artículo es espectacular porque le pega a todo los conceptos de cava. Ahí dice claramente. También lo que pasa es que él tira los datos, pero los deja en 2 líneas. Entonces le toca uno leerlo como con lupa, entendiendo que ahí están todos los datos, pero leyéndolo con conciencia. O sea, léalo en un día sentado leyendo frase por frase. Porque ahí está toda la información que usted necesita. Entonces, ahí dice, causas de cava grande o con cava, ¿qué le dice la cava? Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, disfunción sistólica del ventrículo derecho, disfunción ventriculares. Y ahí está claramente definido. Entonces, dejemos de enseñar a la gente que lo primero que tiene que mirar es la cava. Es lo último que uno tiene que mirar para tomar una decisión. Lo último que uno tiene que mirar es la cava. Ah, ¿qué es lo más fácil? Sí, cójalo primero, pero cójalo dentro de su algoritmo en la cabeza como último pilar para tomar una decisión. Mírele la función del izquierdo, mírele las variables de diástole, mírele cómo están las partes de respuesta a volumen con las variables de Doppler, mírele el resto de cosas. Y ahí sí, por último, si quiere mirarle, mírele acá. ¿Listo? Esos eran los mensajes que les tenía de la vena cava adicional a lo que les ha expuesto de forma excelente el doctor Bryan el día de hoy. No sé si hay algún comentario adicional, algún aporte que haya adicional a lo que les he mencionado. Bueno, no, parece que no. Entonces, muchísimas gracias, Bryan, muchas gracias y que tengan muy buena noche. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, feliz noche. Hasta No, luego. muchas gracias. Chao.